sur negativo. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué se produce que cuál es la explicación científica de que la Tierra sea un imán? O sea, está cubierto por líneas invisibles a los cuales se le llama campo magnético. Está protegido y hay Oh, otros planetas, ¿cierto?, en el cual se ha detectado este campo magnético, pero mucho más débil. Ahora, la última investigación, ¿es cierto?, con esto de los agujeros negros y los hoyos negros, se supone que toda la galaxia que no, donde contempla nuestro, nuestra, eh, nuestro faro, que es el Sol, y todos los planetas estarían cubiertos, ¿cierto?, o en un túnel de campo magnético. Y esas observaciones recién se están llevando a cabo. Pero obviamente son líneas invisibles. Igual cosa las líneas de campo eléctrico. Fíjate tú que cuando yo te hablé de campo eléctrico, te decía, mira, si tú colocas una carga en una cierta región del espacio y sientes una fuerza eléctrica en ese lugar, entonces tú puedes decir que hay un campo eléctrico. Lo mismo sucede acá, po. Si tú tienes una brújula y tú la orientas en una dirección, la aguja va a cambiar rápidamente y te va a direccionar en una línea de campo magnético. Y ese campo magnético surge de la interacción o de los movimientos del magma, ¿cierto? De las cosas que están en constante movimiento en el interior de la Tierra. Y esa es una condición que permite que haya una cierta protección a todas las radiaciones, porque la interacción entre las cargas, entre las partículas con carga que llegan del espacio y esta interacción del campo magnético da lugar, ¿cierto?, a lo que son las auroras boreales y nos protege. Ahora, ¿por qué eso aparece? Porque hay un constante movimiento profe, yo al no sabía interior. que auroras boreales eran eso. Las auroras boreales son expresiones electromagnéticas. Claro, las auroras boreales, ¿cierto? A ver, esta línea de campo magnético, donde está muy junta, el campo magnético es intenso. ¿Y dónde es intenso? Donde está muy junta en los polos. Y si tú te vas a ciudades como, o sea, países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, que están muy cercanas al polo norte, se ve las auroras boreales, que son verdaderas manchas de diferentes colores, diferentes formas, son verdaderas sábanas, y eso es producto de la interacción de las líneas de campo magnético terrestre con las partículas cargadas que llegan del Sol o, de otra, o del espacio exterior, que tienen cierta carga y ciertas características. Y eso da lugar a esas configuraciones. Y a veces son tan intensas que los radares de los países que están cercanos la detectan, ¿no es cierto?, como unas formaciones eh, de algún avión, se confunde y salen a interceptar, ¿no es cierto?, estos aviones que están ahí muy cercanos a sus países, dentro de su frontera aérea. Increíble. Pero ahora, ¿por qué existe el campo magnético? Es porque hay ciertas interacciones o movimientos dentro de la Tierra. Según los últimos expertos, ¿cierto? Según las últimas investigaciones, ha habido una rotación del campo magnético, es decir, hoy día lo que es norte estaría en el sur y lo que está en el sur, ¿cierto?, hoy día está en el norte o viceversa. Y la gente confunde lo que es el campo magnético terrestre, ¿cierto?, con el polo norte magnético, con el polo magnético geográfico. Son dos cosas distintas. Y hay una desviación de más o menos unos 15, 19 grados, y eso está rotando, es como un trompo que está rotando con un movimiento de spin respecto de este eje del polo norte magnético o geográfico que la gente le da. Y hoy día se está viendo que hay una gran deficiencia de campo magnético, sobre todo frente ahí a Brasil, en el Atlántico. Hay una especie, ¿cierto? Se detecta con estos satélites que están circulando, que están viendo, y se nota que hay una gran deficiencia, hay una alteración del campo magnético terrestre, hay un problema que se está produciendo ahí. Ahora, ¿por qué se produce eso? Es por una cuestión de carácter interno del movimiento de las masas o el magma o la interacción de esta situación al interior de la Tierra. Y eso, la gente está recién descubriendo todas estas cosas. Profe, Ah, bueno, Sí, dígame. profe, ¿y cuál es la relación que tiene el derretimiento de los cascos polares con respecto al campo magnético de la Tierra? Eh, no lo sé, no soy experto, pero el hecho de que esté aumentando la temperatura en 1,5 grados, que quieren que sea el límite de aumento
la temperatura hace que estas capas de hielo, que eran antes eternas, igual que los fiordos y todo ese tipo de cosas, se estén derritiendo y están saliendo, está aumentando el nivel del agua. Y hay islas, ¿cierto?, que están en el Atlántico, en el Pacífico, o ahí en algunos lugares de Oriente que van a desaparecer, pues, porque obviamente el agua las Sí, va... sí, no, pero me refería a que hace un tiempo atrás había leído de que el derretimiento de los cascos polares afectaba de forma negativa al campo magnético, electromagnético de la Tierra. Y eso afectaba a los diferentes dispositivos, como por ejemplo los aviones o los satélites también. La brújula directamente. Claro, Eso. más que nada, ¿cierto?, son las brújulas y tú comprenderás que estas capas de hielo que son enormes, de varios, podríamos decir, de cientos de metros, están tapando cosas que hay debajo de ellas, po, que pueden haber concentraciones de metales o de algunas materias que es cierto que pueden incidir en el campo magnético. Están quedando a la luz cosas que antes estaban eternamente tapadas con cubiertas de 50, 100, 150, 200 metros de hielo sobre ellas. Y a lo mejor alguna Ah, formación, entonces, la presencia de el metales, hielo, ¿sí? el hielo básicamente actúa como una especie de inhibidor para los metales que hay debajo de los Puede cascos. suceder, po, pero no soy experto en esa situación, pero como podría estar afectando así explícitamente el hielo, no lo sé, pues el hielo no tiene carga, no tiene ninguna incidencia sobre la línea de campo magnético. No sé realmente la interacción que puede ir directa el hielo con el campo magnético. Eso no lo he leído ni tampoco lo sé. Lo único sé que el movimiento y la gente está descubriendo a través de las capas que están quedando a luz, ¿cierto? A la luz fuera de este hielo, ¿cierto? Ven que la dirección de las piedras, ¿cierto? La formación de las piedras o algunos metales, ¿cierto? Es contrario a la que debería tener, porque en algún momento acá en Punta Arenas, ahí estaba el polo norte y arriba estaba el polo sur, y cambiaron y cambiaron de posición. Pero sí, lo práctico, ¿en qué incide el hielo? No tengo una respuesta categórica para decirte, mira, esto es. Lo único que te puedo decir es cierto que la interacción de las líneas de campo magnético con las cargas que llegan desde el espacio, ¿cierto? Con cargas de diferentes signos y de una serie de situaciones nos protege de este bombardeo de partículas que atraviesan todo y nos protege y da lugar a las auroras boreales. Eso sí que es algo que está explicitado, pero cómo podría afectar el hielo al campo magnético, yo podría decirte nada más que si pasa un avión por una capa de hielo de 150, 200 metros de profundidad, a lo mejor no detecta lo que hay abajo. Y si eso ahora queda la desviación y hay una concentración de metales, por ejemplo, puede haber no sé, plomo, puede haber oro, o puede haber eh, cobre, que puede alterar, ¿no es cierto?, la desviación de una aguja, puede suceder. De hecho, la NASA está, pero de cabeza, ¿cierto?, tratando de construir, ¿o cierto? Ellos quieren hacer chocar y posicionar una de estas sondas sobre uno de los asteroides que anda ahí y que estaría lleno de metales preciosos, como el oro, por ejemplo. La cantidad de metales preciosos que tiene es equivalente a la economía de 100 años de la economía de Estados Unidos. Y le quieren echar mano, ¿cierto? Y seguramente van a dejarlo caer, le van a poner un par de anclas y traerlo a la Tierra. O tratar de ver la minería espacial, para allá apunta todo esto. Pero una cuestión así categórica que yo te pueda dar en este momento, no la tengo clara y sería poco prudente que yo te dijera algo así si yo lo desconozco. Lo único que te digo es la interacción entre las líneas de campo magnético terrestre y las partículas con carga que llegan del espacio da lugar a la aurora boreal. Y cuando Comprendo. tú, y cuando tú colocas una brújula, esa brújula se orienta en la línea de campo magnético. Como son líneas continuas,
¿cierto? Y que van recorriendo, entonces los barcos seguían, iban por la costa siguiendo esas líneas. Y eso hizo que, por ejemplo, los vikingos llegaran antes que los españoles a América, que los chinos tuvieran rutas de navegación mucho antes, y ellos salieron a descubrir todas estas cosas, pero por alguna razón específica se devolvieron a su país, construyeron, quemaron todos esos barcos, hicieron la muralla china y se encerraron. Las causas no se saben. Pareciera ser que estaban siendo abordados por la zona norte por los hunos, pero ellos se devolvieron y quemaron todos los enormes, toda la flota de barcos que tenían, que era enorme y grandes barcos. Las causas no se saben. Entonces ahora si tú tienes una brújula y tú la colocas en una mesa, se va a orientar en la línea de polo del campo magnético terrestre norte-sur, va a coincidir. Pero si tú en esa mesa donde tienes la brújula o varias brújulas, tú haces un orificio con un taladro y colocas un alambre de cobre que atraviese la mesa hacia abajo y tú haces pasar una corriente, lo conectas un extremo, un extremo a la batería y el otro extremo a la misma batería, va a circular una corriente y la brújula se va a reorientar, ¿cierto? Formando una serie de círculos concéntricos respecto del alambre. Y lo va a hacer en sentido reloj o antirreloj. Y para eso se usa la regla de la mano derecha. Si la corriente va hacia arriba, entonces la curvatura de los dedos, ¿cierto? Sería en sentido reloj. Si la corriente va hacia abajo, lo haría en sentido reloj. Si la corriente va hacia arriba, en sentido antirreloj. ¿Y cómo se cambia el sentido de la corriente? Cambiando la polaridad. Entonces ahí se ve la implicancia que tiene la palabra electromagnetismo, cómo el magnetismo influye en la electricidad. Es una palabra compuesta. Y eso lo hizo Orestes en 1820. Yo lo hacía eso antes en la Valparaíso, donde había un laboratorio que había que ver, ¿cierto?, la relación del campo magnético, y uno tenía una batería, ¿cierto?, y tenía un alambre, y los tipos colocaban limaduras de hierro o brújulas alrededor del alambre, y estas se orientaban en algún sentido como tal. Y luego se orientaban a 180 grados, daban vueltas, dependiendo del sentido de la corriente. En el siglo XIX, Ampère propone un modelo teórico del magnetismo y define como fuente fundamental la corriente eléctrica. En 1830, Faraday y Henry establecen un campo magnético variable que produce un campo eléctrico. Y por último, en 1860, Maxwell establece las leyes del electromagnetismo, en las cuales un campo eléctrico variable produce un campo magnético. Entonces él establece, son 5 leyes fundamentales, que son las leyes de Faraday y las leyes de Maxwell, que interpretan todo el electromagnetismo clásico que uno conoce. Es un poco el aspecto histórico de esta situación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí ya aparece lo conceptual. El campo magnético está originado por corrientes eléctricas que pueden ser macroscópicas, como las corrientes en hilos, o microscópicas asociadas a electrones en órbita atómica. Aquí lo que tengo, ¿cierto?, es un imán norte-sur. Ahí las líneas están muy concentradas y aquí también muy concentradas. Y las líneas son líneas continuas que no se quiebran, no se superponen, ¿no es cierto? Y las que salen del polo norte entran, dan la vuelta y van al polo sur. Y ese es un imán natural. Y aquí está la Tierra, que es más o menos el similo, ¿cierto?, la anterior. Ahí tienen el spin, el eje de spin sobre el cual está rotando, y tienen las líneas de campo magnético, ¿no? Entonces la interacción con las partículas cargadas da lugar a las auroras boreales, sobre todo en la zona, en el polo norte, digamos, magnético, y la interacción de esas partículas, como les decía, ¿cierto?, da lugar a las auroras boreales. Aquí tengo una corriente que va hacia arriba, y ¿cómo lo hago para determinar el sentido de circulación? Tomando el alambre con la mano derecha. El dedito gordo indica el sentido de la corriente, y la curvatura de los dedos me da, ¿cierto?, el sentido de circulación de la línea de campo magnético como círculos concéntricos. Aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es una bobina, una espira circular, donde el campo magnético entra por abajo, da la vuelta completa, sube, ¿cierto?, va por acá y después sale en forma paralela. Y ahí te forma, ¿cierto?, la configuración, las líneas de campo creado por una espira circular. ¿Ya? Y el campo magnético producido por un loop, ¿cierto? En el área ahí transversal de ella tengo un campo magnético uniforme,
pero en los extremos, ¿cierto? Tengo ahí mayor concentración y lo que tengo es esa distribución de líneas de campo magnético. Todo esto que estoy yo mostrando a través de las figuras que estoy viendo acá, no se ven, pues. Lo único que yo puedo determinar es cuál es el norte, el sur, cuál es el sentido de la corriente, pero todas esas líneas que están ahí no se ven. Es difícil poder explicar esta situación, igual que la fuerza eléctrica, igual que el campo eléctrico, porque son cosas que uno no ve. Es decir, todos los artefactos electrodomésticos están, digamos, generando campos electromagnéticos alrededor y las cercanías de uno. Entonces usted podrá comprender que las tomas en nuestro país, ¿cierto?, los últimos años han aumentado, sobre todo en la quinta región, donde tenemos la mayor cantidad de campamentos, Santiago y otras zonas, y la gente se coloca alrededor de las torres de alta tensión que están en la punta de los cerros. Y usted sabe que a 50 metros cuadrados de una torre de alta tensión, eso es un sitio, digamos, eh, fiscal. Entonces la gente se instala alrededor de estas torres de alta tensión, saben que no los pueden echar de ahí porque eso pertenece a todos, es fiscal. Viene alguna autoridad de turno, le da un tendido eléctrico, le ponen un par de casetas sanitarias y se toman esos terrenos. Pero esa gente está expuesta a todo este tipo de cosas, a la línea de campo electromagnético, campo eléctrico y campo magnético. Y como las corrientes son intensas, los campos magnéticos y eléctricos son intensos, y por lo tanto el estar sometido a todas esas situaciones hace que la gente tenga problemas con la síntesis de la cadena de ADN, problemas a la sangre, futuros tumores, futuros cánceres, ¿cierto? Porque están viviendo ahí por años y no se atreve la gente a tomar las precauciones. Y ese es un área de la salud de los últimos 30, 40 años, en lo cual, ¿no es cierto?, se ve cómo se afectan los campos electromagnéticos. Hoy día cuando tú te compras un par de audífonos, el que te vende los audífonos, ¿cierto?, la cajita dice tenga precaución, ¿no es cierto?, con los decibeles, tenga problemas, ¿cierto?, también con el que usa mucho el celular, ¿no es cierto?, cómo se expuesto a los campos electromagnéticos que está generando el celular. Cuando tú te compras un computador, ¿cierto?, dice tenga cuidado, no coloque CD cerca de la, del tablet o del computador o de la torre porque está expuesto a campo magnético, y si usted tiene un CD que está grabado, usted va a ver la información, pero al tratar de leerla no la va a poder leer porque los dipolos magnéticos fueron alterados, y como no están ordenados, ¿cierto? Entonces el lector no es capaz de leer esa información. Entonces todas estas cosas son colaterales, la gente no hace caso y bueno, tiene que vivir y se toman los terrenos. Y si tú bajas hacia Viña, ahí ahora a mano derecha, ¿cierto? Donde está el Santo Tomás arriba, cómo se han ido tomando, posible, y como son cosas de madera, que no tienen ninguna protección, ninguna cosa, pueden tirar la basura a los cerros. Después esos mismos basurales se les va en contra porque si hay algún incendio, se queman las casas, ¿cierto? Y una serie de cosas, y ahí es donde vienen todos los problemas. Ahora está la parte alta de Forestal, detrás de donde está, para allá para el Salto, uno puede ver cómo están aumentando los campamentos. Y la gente se está tomando los sitios y no hay autoridad que le ponga coto al asunto. Hay un déficit, cierto por año, independiente de este gobierno, del anterior y del anterior, donde hay un déficit cierto de casas y la gente requiere. Ahora tenemos más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas que son todos los inmigrantes que están construyendo casas sobre ciertos terrenos que no tenían ninguna autoridad para hacerlo, como son algunos basurales, y esos basurales fueron ahí, hay mezclas de cosas, hay metano y otras cosas, y si eso se estuvo quemando en algún momento, se sigue quemando por abajo, y en algún momento esas casas pueden estallar por una explosión con una concentración de metano. Entonces yo no quisiera que eso sucediera, pero es la realidad. Bueno, hay que confrontar la realidad, pues, y las autoridades no sé si estarán de acuerdo en hacer algo por esas personas. Pero bueno,
pero le hablo un poco, usted sabe que yo hablo un poquito más, usted me hace preguntas, yo soy profesor, no soy solamente pasador de materia, sino que trato de complementar para que tenga una visión más o menos clara de las cosas que pasan, pero de eso se trata. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta de lo que estoy explicando hasta ahora. No, profe, por mi parte, ¿no? Ya. Disculpe si hablo mucho, pero usted tiene que entender, porque hay gente que no le gusta esto, pero yo estoy formando personas para el mañana y usted va a tener que tomar ciertas decisiones, tanto en las urnas como al mando de personas, ¿cierto? Un mando medio, o si es ingeniero, va a tener gente a su cargo. Ya. Igual cosa, los imanes tienen dos polos, no hay un monopolo magnético y aquí tiene usted la visión de un imán natural o de un imán. Y aquí si usted confronta dos imanes norte-sur, hay fuerzas de atracción. Norte-sur se atraen, fuerzas de origen magnético, y si usted pone un sur o un norte también se atraen. Si usted confronta dos imanes con norte-norte se repelen. Y si usted coloca dos imanes con sur-sur también se repelen. Fuerzas de igual magnitud y sentido contrario. Ley de acción y reacción. No existe la fuerza aislada, sino que actúan de pares. Entonces esto es válido desde el punto de vista de la mecánica, ¿cierto? Ley de acción y reacción, lo que dijo Newton. También las fuerzas de origen eléctrico, como el confrontar dos cargas de igual signo, de signos distintos, se repelen o se atraen, y lo mismo sucede con los imanes. Y la física sigue funcionando de igual manera. Y desde el punto de vista genético, social, humano, también por norte-sur o sur-norte, hombre y mujer se atraen, y se supone que dos hombres o dos mujeres se repelen, pero bueno, la naturaleza va indicando excepciones en el tiempo. Y uno debe interpretar lo que pasa. Y aquí tiene usted la diferencia que existe entre las líneas de campo eléctrico y la campo magnético. A la izquierda, ¿cierto? Tengo dos cargas puntuales, positiva y negativa. Todas las líneas de campo eléctrico que salen de las positivas van a llegar a las negativas y conforman, ¿no es cierto?, una cierta distribución. Ahí más o menos es constante. Ahí alrededor de las cargas, ¿cierto?, tengo un campo eléctrico muy, muy fuerte, porque la densidad lineal de cargas de líneas de campo eléctrico por unidad de área es grande. Lo mismo sucede aquí en el interior de un campo magnético uniforme en una espira, ¿cierto?, en una argolla. Y ahí tienen una cierta configuración y hay bastante parecido. Son círculos concéntricos que no se cruzan, no se cortan. Y la tangente en un punto te da la dirección del campo magnético. Igual cosa aquí, por la dirección, la tangente en un punto te da la dirección del campo eléctrico. Entonces el hombre inventa estos campos vectoriales para poder interpretar, ¿o cierto?, lo que la naturaleza nos predice. Y por eso en algún momento tuvimos que ver lo que eran los vectores. Las primeras comienzan y terminan las cargas, mientras que las segundas son líneas cerradas. Entonces dice que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es igual a cero. No existen puntos a partir de los cuales las líneas de campo magnético puedan diverger o converger, y por lo tanto no existe lo que es el monopolo magnético. Y aquí ya entramos con la cosa técnica. Lo que vamos a ver, ¿cierto?, ahora es la fuerza lateral que experimenta una carga a través de un campo magnético. Y me disculpa por favor un poquito. Aló. Aló. Acá lo que tenemos es una fuerza sobre una carga en movimiento. Dice el campo magnético se define en función de la fuerza que ejerce una carga en movimiento. Entonces lo que vamos a ver, ¿qué es lo que le sucede a una carga en movimiento a través de un campo magnético? Ya vimos una primera parte. Cuando yo tengo una placa positiva y una placa negativa, a la positiva, ¿cierto?, arriba yo le suministro una carga positiva y abajo le suministro una carga negativa. Obviamente me crea un campo eléctrico entre las placas, ¿cierto? De tal manera, ¿cierto?, que las dimensiones de área sean mucho mayores que la distancia de separación entre las placas. Entonces, si yo coloco una carga positiva,
entre medio de las placas, siente una fuerza eléctrica que apunta hacia abajo, en la misma dirección del campo eléctrico, y si la carga es negativa, negativa con negativa se repelen y se va hacia arriba. Y la fuerza que experimenta es una fuerza del tipo el producto de la carga por el campo eléctrico. Y eso se mide en Newton Coulomb. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco esa misma carga eléctrica? Ahora lo coloco, ¿cierto?, en un campo magnético. Tengo ahí un polo norte magnético y un polo sur magnético. Y la disparo con una cierta velocidad, ¿cierto?, transversal a las líneas de campo, el campo magnético que apunta abajo. Entonces, obviamente, esta carga va a experimentar una fuerza magnética que es de la siguiente expresión. La fuerza magnética es el producto Q por V cruz B. ¿Qué es lo que es V corta? Es la velocidad, y B, ¿cierto?, mayúscula, es el campo magnético. Entonces, este es un resultado experimental donde la fuerza magnética que siente es el producto de la carga por V cruz B. Recuerde que el producto cruz que nosotros vimos en algún momento, yo se los dije, lo vamos a ver, así que no estaba contemplado dentro del programa, pero yo lo decidí ver al tiro. A cruz B, ¿cómo se define? Se define como A, la magnitud del primer vector, por la magnitud del segundo vector, por el sen del ángulo ¿cierto?, formado por A y B. Ahí. Entonces la cruz B se define como el producto cruz A cruz B, como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector ahí lo vamos a dejar mejor. Es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores en alguna dirección. Y uno entonces a eso lo expresa con un vector unitario. Recuerda que el producto cruzo, ¿cierto?, que lo que me genera un escalar o un vector. ¿Y ese vector qué características tiene? Es perpendicular al plano formado por A y B. Ahí está. Entonces, recuerda que el producto cruz lo que te genera un tercer vector, y ese vector cumple la propiedad que es perpendicular al plano formado por los dos vectores base. En este caso, A y B. ¿Y cuáles son las unidades del campo magnético? El campo magnético se mide en un Tesla, y una Tesla es un Newton por Coulomb metro partido por segundo. Y Coulomb partido por segundo es amper. Entonces uno habla de una Tesla o de un Newton amper por metro, o también habla de un Weber partido por metro cuadrado, que son las unidades. Weber partido por metro cuadrado, Tesla, o Newton amper por metro. Y un giga, ¿cierto? Un giga equivale a 10 elevado a la menos 4 Tesla. Y la Tierra tiene un campo magnético, ¿cierto?, que genera entre
entre 1 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Un imán fuerte creado en laboratorio entre 0,1 y 0,5 Tesla, y un electroimán entre 1 y 2 Tesla. Y la fuerza total, ahora si la partícula pasa por un campo eléctrico y por un campo magnético, obviamente siente dos fuerzas de origen, una fuerza de origen eléctrico que es producto de la carga por el campo eléctrico, o una fuerza, ¿cierto?, que tiene que ver con la fuerza magnética, que es del tipo Q, V plus V, donde V es la velocidad y V, ¿cierto?, es el campo magnético. Y esa suma de las dos fuerzas es lo que se llama la fuerza de Lorentz. Entonces, obviamente, una carga que se mueve a través de un campo magnético siente una fuerza lateral que la desvía de su dirección. Y la dirección, ¿no es cierto?, es perpendicular al plano formado por los dos vectores, en este caso, la vector velocidad y el campo magnético. ¿Preguntas, dudas? Hasta ahí ninguna, profe. Ya, estamos definiendo cosas. Usted sabe que nosotros, yo lo que hago es presentar la materia, explicar las fórmulas, las cosas técnicas, y luego nos vamos con algunos ejercicios de aplicación. Entonces, ahora, para poder determinar el sentido de la fuerza, aquí tiene una operación, es con la mano izquierda, no con la mano derecha. El dedo pulgar indica la fuerza, el dedo índice, ¿cierto?, le indica el campo magnético, y el dedo del medio le indica la velocidad. Ahí está, ¿ves? Y los tres son a 90 grados. La fuerza con el campo magnético, el campo magnético con la velocidad, y la otra todo a 90 grados. ¿Ya? Entonces, eso se hace mediante la regla de la mano izquierda. Existe una regla para saber la dirección y sentido de la fuerza que actúa, la regla de la mano izquierda, poniendo los dedos pulgar, índice y del corazón de la mano izquierda extendidos, formando entre sí un ángulo de 90 grados, lo cual acabo de mostrar. Ahí están, a 90 grados. Que tengo dos, que tengo los otros dos, y acá tengo los tres, ¿ves? Siempre a 90 grados. El pulgar indica el sentido de la fuerza, el índice el del campo magnético, y el del corazón la velocidad. Y esta conformación, ¿es cierto?, es válida para cargas positivas. Positivas. Entonces, en este caso, si esto es un protón, se cumple esa regla. ¿Ya? Si tú lanzas un protón en esta dirección hacia acá, con una cierta velocidad, trae un campo magnético que apunte hacia el interior de la pizarra, obviamente esto se desvía hacia arriba. Si es un electrón, llega a este punto, y por ser negativo, entonces se va a deflectar y va a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Y esta expresión, ¿no es cierto?, reciben el nombre de la ley de Lorentz. Entonces, siempre a mi alumno yo les digo, algunos se escriben aquí con un lápiz pasta, la F, aquí colocan B, el campo magnético, y aquí se colocan la velocidad. Se lo escriben en su dedo. Y tiene que ser con la mano izquierda. Aquí tenemos algunos casos especiales. Aquí está. En este primer caso, las líneas de campo magnético son las líneas que están en celeste, y la velocidad, ¿cierto?, apunta en la misma dirección del campo magnético de la línea celeste, o en sentido antiparalelo. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿cierto?, si uno coloca aquí F igual a la magnitud de la primera carga, de la primera variable Q por B, B plus B, ahí eso te queda lo siguiente, te queda el valor de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del sem
sen del ángulo teta. Vamos a llamar ángulo teta ese. Entonces, algunos casos, ¿qué sucede, por ejemplo, si teta es igual a 0 grados? ¿Qué sucede si teta vale 0 grados? Eso te queda seno de 0, ¿cuánto es? ¿Aló? 1. Seno de 0, Mentira, mentira. 0. 0, papá. 0. Entonces la fuerza, ¿cuánto vale? 0 newton. ¿Qué sucede si el ángulo vale 180 grados? Ahí también te queda 0 grados, ¿no? Entonces, ahí está la explicación. En el caso en que la partícula entra, ¿cierto?, en forma paralela a la línea de campo magnético, que es la línea celeste, no sufre fuerza lateral desviadora y sigue derechito para allá. Si la partícula yo la lanzo en contra de la línea azul, la línea roja que está ahí para el vector velocidad, campo magnético forma un ángulo 180 grados, ¿no? Y seno 180 grados vale 0, por lo tanto, si yo lanzo una carga en la dirección del campo magnético o en una dirección antiparalela, aquí es paralela, antiparalela al campo magnético, no sufre fuerza lateral que la desvíe y entra derechito, ¿cierto?, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué sucede si teta vale 90 grados? Seno 90, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Mm? Vale Vale 1, 1. ¿no? 1. Entonces 1 por algo te queda, Te queda el algo. te queda el valor máximo. Entonces la fuerza lateral que la desvía es máxima. Y te queda el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético, Newton. Entonces en este caso, el que está ahí, tienes un campo magnético que va para allá y tú lanzaste la carga, ¿cierto?, en forma perpendicular a la línea de campo magnético, fue un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la fuerza lateral desviadora es máxima y se desvía en sentido reloj o antirreloj, dependiendo, ¿cierto?, de la circulación en cuestión de la corriente. Entonces tú tienes una variabilidad que va entre 0, puede ser 30, 45, 72, pero uno analiza los valores extremos cuando son paralelos, ¿cierto? 0 grados o antiparalelos 180 grados, o son perpendiculares el vector velocidad con el campo magnético. Y en el caso que son a 90 grados, la fuerza desviadora, ¿cierto?, es máxima. Y ahí está la relación experimental. ¿Está claro entonces que cuando usted tenga un campo magnético y le muestren una carga, esa carga, ¿cierto?, al pasar por el campo magnético va a sufrir una fuerza lateral que lo va a desviar de su curso y va a empezar, ¿cierto?, a generar un círculo de radio R en sentido reloj o antirreloj. ¿Y eso de qué va a depender? Del signo de la carga. Si usted lanza la carga en forma paralela al campo magnético o antiparalelo, no sufre fuerza lateral desviadora y por lo tanto las partículas pasan derechito. Por eso que hay partículas que llegan del espacio que
pasan a través de la Tierra y de todos los cuerpos y la atraviesan y siguen circulando porque vienen, ¿no es cierto?, en forma paralela al campo magnético o antiparalelo. Pero si viene en forma transversal, sufre una fuerza lateral que la desvía de su curso. ¿Le quedó claro? Sí. Ya. Entonces eso es para una carga. Una carga. Y esa es la expresión. Ya le dije ya, porque esto usted se lo tiene que ir organizando desde ya, porque esto es materia para la segunda prueba. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un alambre? Un conductor. Un conductor eléctrico, ¿cierto? Un conductor eléctrico es un alambre que lleva una corriente a través de ella. Entonces vamos a suponer un alambre rectilíneo. Aquí está el alambre rectilíneo que está situado en el interior de un campo magnético. Fíjense bien, por favor. Aquí hay cruces. Esas cruces que me indican que el campo magnético se está metiendo perpendicular a la pizarra. Estoy viendo la parte trasera de la flecha. Y si usted tiene una zona donde hay puros puntitos, va a significar que el campo magnético sale hacia sus ojos. ¿Qué es lo que está viendo usted? La parte delantera de la flecha. O sea, está mirando esta parte que está aquí, hacia abajo. Si usted mira la flecha por atrás, ve una cruz. Entonces aquí hay un alambre de una cierta área, una cierta longitud, y que lleva una densidad, ¿cierto? Una densidad de corriente J. Recuerda que J, ¿cierto?, es la corriente partida por unidad de área. Entonces, para un electrón, para una carga que es positiva, la velocidad de arrastre por la cual se mueve a través del alambre, ¿cierto?, va hacia arriba. Entonces usted quiere calcular la fuerza. Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Toma la regla de la mano derecha. El campo magnético, ¿cierto? ¿Quién se lo indica? Este dedito. El dedo índice, ¿cierto? Va hacia el interior. La velocidad hacia dónde va es este otro vector, digamos, el dedo del medio. Va hacia arriba, ahí. Y la fuerza hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Entonces, esta carga siente una fuerza, ¿cierto?, que lo deflecta y trata de irse, ¿cierto?, hacia allá, pero está dentro de un alambre. Y como el alambre lleva un número de alambres por unidad de longitud, donde n es el número de cargas por unidad de volumen. Recuerda que es un cilindro y la área de un cilindro es área por la tapa por la longitud. Entonces, como la corriente es el número de cargas fundamentales que se mueven a través de esa área con una cierta velocidad, la fuerza neta es IL cruz B. ¿Qué es lo que es L? L es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo y su dirección coincide con la corriente. Por lo tanto, el vector longitud va para arriba. Ahí, porque va en el sentido de la corriente. I es la corriente, L es el vector longitud y U y B es el campo magnético, ¿cierto?, en el cual está sumergido el alambre. Entonces, el alambre también va a sufrir una fuerza lateral que lo va a desviar. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, por ejemplo, ahora que están haciendo instalación? El otro día estuve a punto de sacarle, les voy a comentar algo. En una rotonda donde yo vivo cerca aquí, había un señor que vende palta y vende, siempre lo compro, y frutilla. Entonces me bajo y veo que hay dos jóvenes que están en una mesa, ¿cierto? Y estaban soldando fibra óptica acá en el sector. Entonces me mostraron los diferentes colores de la fibra óptica y ellos los colocan en una máquina especial, ¿cierto?, donde hay un láser y los solda. Y están haciendo instalaciones, ¿cierto?, por fibra óptica. Entonces todo un proceso que después yo tengo que ver, ¿cierto?, donde hay reflexiones total internas, que es basado en un hecho, ¿cierto?, que la incorporación de toda la información se refleja internamente y va viajando a través del cable. Y es fibra óptica. Y estuve a punto de sacar una foto para que me indicaran el proceso. Y ahora estaban en otra plaza, así que por ahí cuando los vea voy a ver si le puedo sacar un video para que puedan ver, ¿cierto?, cómo se están soldando. Eran dos fibra óptica en cuestión, era la corriente. Entonces no sé si se ha preguntado usted, pero si mira hacia afuera por su ventana, usted tiene un poste cerca a su ventana y ese poste a través del cual van los alambres, y los alambres, ¿cierto?, pasan armónicamente, están diseñados, ¿cierto?, para llevar una cierta distancia de separación. Y esos alambres, ¿cierto?, llegan a una esquina donde hay un pasador y están separados a ciertas distancias. Alguien se ha preguntado, ¿y el poste trae esos orificios? Ya los trae listo, la distancia de separación. Entonces pues colocan esta cosa metálica
y le colocan los pernos al otro lado, lo aseguran, pero los postes ya vienen con los hoyitos ya hechos, y la distancia de separación de los alambres viene predeterminada. Entonces usted comprenderá que si hay 3 alambres o 4 alambres que llevan corrientes en un mismo sentido, estos tienden a juntarse. Y por lo tanto hay que dejarlo bastante tenso para evitar, ¿cierto?, esta fuerza lateral que lo va a desviar. Entonces esas distancias de separación están determinadas porque la gente conoce la corriente que va a pasar por ellos y la dirección de la corriente que lleva. Y por lo tanto hay que dejarlo determinado. Y en aquellos lugares donde hay mucho viento, ¿cierto? Les colocan unos separadores especiales, le colocan unos palos, ¿cierto? Con unos separadores, o unos tubos de PVC con unos separadores especiales también, para evitar que estos se junten. Y si llevan corrientes en diferentes sentidos, tienden a separarse. Y usted ve que las torres de alta tensión, que están entre la punta de los dos cerros, se tiran, ¿no es cierto?, con unas máquinas especiales, pero igual forman una guatita, una catenaria. Y las corrientes que llevan, ¿cierto?, son mayores. Y por lo tanto las fuerzas laterales que tienden a apuntarlo tienden a ser mayores, y por lo tanto hay que dejarlo con mayor separación. La separación que tienen los alambres de las torres de alta tensión no puede ser la misma de los postes, ¿cierto?, de la calle, porque obviamente las corrientes que lleva son mayores y por lo tanto las fuerzas laterales de que ahora son mayores. Y a pesar de que los estiran y que son de aluminio, por la densidad lineal de masa, lo estiran con una máquina especial, igual forman una guatita, una pequeña guatita que es una catenaria, que es una, digamos, una función. Y detrás de eso, ¿cierto?, hay una expresión matemática que uno debería darse. ¿Preguntas, dudas? No, profe, por mi parte no. Ya, entonces lo que hemos hecho hoy día, así resumiendo un poco, hemos visto el aspecto histórico de las cosas, estos campos magnéticos, ¿cierto? Vimos el aspecto histórico, vimos la definición de lo que era el campo magnético, vimos la fuerza lateral desviadora sobre una carga, vimos la fuerza de Lorentz, las unidades del campo magnético, y estamos viendo la fuerza lateral sobre un conductor que lleva una cierta corriente. Entonces, como les digo, más de alguno de ustedes va a terminar trabajando en alguna empresa, ¿cierto? Y usted va a tener que estar dirigiendo la orquesta ahí como técnico o como ingeniero, mientras la gente, ¿cierto?, hace la pega. Aquí tenemos una expresión que es la fuerza lateral, pero para un alambre de cualquier forma. Esto que está aquí yo no lo voy a ver, está dentro del PPT, por favor, donde I.D, ¿cierto?, es elemento de corriente, pero eso yo no lo voy a ver con usted porque hay un proceso de integración y usted no sabe todavía integrar eso. ¿Está claro? Sí, profe. Vamos a ver solamente alambres rectos. Y acá tenemos el movimiento de una carga puntual en un campo magnético. Una partícula cargada describe una órbita circular en un campo magnético uniforme. El radio de dicha órbita se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, cosa que tampoco hemos visto. Entonces, aquí usted tiene un campo magnético que está entrando a la pizarra, tiene puras cruces, y usted lanza desde la izquierda hacia la derecha la carga. Por ser positiva, la velocidad va para allá, el campo magnético apunta hacia el interior de la hoja de la pantalla, el vector velocidad apunta hacia la derecha y el vector fuerza apunta hacia arriba, por ser una carga positiva. Y como en cada punto va a seguir, ¿cierto?, una fuerza lateral, finalmente va a describir un círculo de radio R. Y por lo tanto hay una dinámica circular. La fuerza que experimenta la partícula es del tipo la carga por el campo magnético, por la velocidad, por el seno del ángulo. Y el ángulo que forma el vector velocidad, que es el verde con la línea azul que está apuntando hacia arriba, ¿cierto?, forma un ángulo 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Pero esa fuerza magnética es equivalente a la fuerza centrípeta, responsable de que el cuerpo describa un círculo de radio R. Entonces eso va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. Se te va la velocidad, te queda la carga por el campo magnético, m es la masa de la partícula,
y R es el radio de giro. Si tú quieres determinar el radio de giro, te queda el producto de la masa por la velocidad, partido por la carga por el campo magnético. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que conocer si es un electrón, su masa y su carga. Si es un protón, su masa y su carga. Si es un deuterón, su masa y su carga. Por eso que fue importante, ¿cierto?, que yo les dije al inicio del curso, cuando comenzamos a ver el electromagnetismo, anoten los valores de masa y carga de un electrón y un protón. ¿Se recuerdan de eso, no? Profe. Entonces, usted los tiene a mano y nosotros los vamos a tener que ocupar, y usted los va a tener que ocupar cuando haga el cálculo numérico. La masa y la carga de un electrón o un protón. Esas son las partículas con las cuales más se trabaja. Entonces, si usted quiere calcular el radio de giro, el radio con el cual va a describir, usted ocupa esa ecuación que aparece ahí. Si usted quiere saber la velocidad angular, usted divide 2 por 3,14 por el periodo. ¿Qué es lo que es el periodo? Voy a suponer que mi posición acá es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta completa. Y la frecuencia, ¿cierto? Aquí lo que es, la frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Cuando hablo de la unidad de tiempo, hablo de un segundo. Entonces ahí tienen la frecuencia del ciclotrón. Entonces eso es basado en un principio básico, ¿cierto?, que son los aceleradores de partículas. Si la partícula cargada posee una componente de la velocidad paralela al campo magnético, entonces obviamente la partícula va describiendo un círculo de radio R, pero también va avanzando en cuestión. Y esa trayectoria es una trayectoria helicoidal. Y aquí están las aplicaciones, ¿ve? Acá lo que tenemos las aplicaciones del movimiento de una carga a través de un campo magnético da lugar a los ciclotrones, que es un acelerador de partículas, al magnetrón, que es basado en el funcionamiento del horno de microondas, el espectrómetro de masa, el tubo de rayos catódicos. Lo que usted tiene aquí, ¿cierto?, son dos D invertidas, una de letra D y otra letra D. Algunos le llaman, ¿no es cierto?, el queso partido, porque esto es como un queso y lo dividieron en dos. Entonces usted tiene un campo magnético que apunta hacia arriba, usted tiene, ¿cierto?, un campo magnético, un campo eléctrico, ¿cierto?, una onda de campo eléctrico que acelera las cargas cuando pasan de un sector a otro y comienza a acelerarse las partículas, y finalmente cuando alcanza la energía necesaria y suficiente para ser disparada, alcanzan, ¿no es cierto?, el valor máximo, ¡pum!, y salen tangencialmente hacia allá, que es la fuente de iones que está aquí, se desvía lateralmente porque se le va suministrando energía, va aumentando el radio de giro y obviamente su velocidad, y al aumentar su velocidad, esta sale, ¿cierto?, disparada y va a chocar, ¿o cierto?, una determinada muestra. Y eso fue un invento del ciclotrón que lo inventó Lawrence y Livingston en 1934, a través de una diferencia potencial. Entonces las partículas cargadas precedentes de la fuente de iones son aceleradas por la diferencia potencial que existe entre las dos Ds, y cuando llegan a un nuevo hueco, la diferencia potencial ha cambiado de signo y vuelven a acelerarse describiendo un círculo mayor. Esta diferencia potencial alterna, ¿cierto?, alterna su signo, y con el periodo de ciclotrón la partícula que es independiente del radio, de la circunferencia descrita. Entonces, obviamente, toda la energía cinética de movimiento se traduce en energía, ¿cierto?, energía potencial eléctrica, que es el producto de la carga por la diferencia potencial. M es la masa de la partícula, V es la velocidad, Q es la carga de la partícula y delta V la diferencia potencial. Y también, ¿no es cierto?, esto es basado en el espectrómetro de masa que fue diseñado por primera vez por F. William Armstrong en 1919 para la medida de la masa de los isótopos. Entonces obviamente aquí tiene usted un campo magnético saliendo, va describiendo diferentes círculos, se aceleran y va obteniendo mayores radios, y con eso puede determinar la masa de los isótopos, ¿cierto?, que son partículas con carga. También esto se usa como un selector de velocidades. Lo que usted tiene aquí es un condensador de placas paralelas, donde hay un campo eléctrico en el interior y un campo magnético en cuestión. Entonces usted lo que hace es lanzar esta carga con una cierta velocidad en forma transversal al campo eléctrico, y esta carga, ¿cierto?, se ve sometida
a dos fuerzas, la fuerza de origen magnético y la fuerza de origen eléctrico, Q por E y QV por B, donde el seno es de 90 grados, ¿cierto? Porque el campo magnético con la velocidad forma un ángulo de 90 grados. Entonces la fuerza total, que es la fuerza de Lorentz, y para que no haya desviación, esto debe ser igual a 0, y si esto igual a 0, esto pasa hacia el otro lado, menos Q por E, y esto te queda Q, B cruz B. Como forman un ángulo 90 grados, 0,90 grados vale 1, se te va la carga y te queda que el campo eléctrico, ¿cierto?, es menos V cruz B. Y si estamos hablando en términos de magnitud, la velocidad, ¿cierto?, es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético, los cuales pueden ser modificados, y por tanto obtener la velocidad como un cierto selector de velocidades. Y por último, ¿cierto?, dijimos que el movimiento de una carga puntual, dijimos, ¿cierto?, que las partículas que llevan la carga, ¿cierto?, son los electrones. Entonces esto se llama el experimento efecto Hall. Si Q se mueve en un campo magnético, la fuerza es perpendicular al campo magnético. Entonces aquí lo que se tiene es una placa, una cierta diferencia potencial que tiene una cierta resistencia y se hace circular una corriente. Recuerda que la corriente va de menos a más. Y ahí tiene una placa metálica y se lanza la carga a través de una placa metálica que tiene una cierta velocidad, la fuerza eléctrica punto para arriba, y ahí tiene la carga negativa, y ahí en sentido contrario, ¿cierto? Ahora se lanza en sentido contrario. Entonces ahí tiene la corriente, y lo que logra determinar, ¿cierto?, el signo de las cargas que se mueven a través del campo eléctrico, y que son los que llevan la corriente de energía eléctrica, y esos son los electrones. Y eso fue ratificado, ¿cierto?, por el efecto Hall. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe. Ya, pues, entonces con esto estaríamos terminando el campo magnético 1. Entonces vamos a hacer algunas cositas, algunos ejercicios de aplicación. Estamos esperando que se abra el documento. Y acá tenemos una guía de ejercicio resuelto. Vamos a empezar por alguno un poquito más fácil que otro. Esperamos un poquito, por favor. Ya, acá tenemos entonces una partícula con carga negativa, es un electrón,
cuya masa es 1,7 por 10 a la 27 kilogramos, entra con una velocidad v sub i. Ahí entonces lo que tengo es un campo magnético perpendicular a la pizarra, entra con una cierta velocidad, ¿cierto? Hacia la derecha, y si yo aplico la regla a la mano derecha, tengo la velocidad, que sería este vector que está aquí, el campo magnético se mete a la pizarra, y la fuerza, ¿cierto?, debería indicar hacia arriba, ¿cierto? Desviándose hacia arriba, pero por ser una carga negativa, se desvía hacia abajo, por lo tanto eso me va a generar un campo, ¿cierto?, un círculo concéntrico de radio R, ¿cierto?, en sentido reloj. Y la fuerza lateral es el producto de la carga por la velocidad V cruz B. El campo magnético vale 0,5 teslas, apunta hacia el interior, ahí está el eje Y hacia arriba, el eje Z y el eje de la X todo positivo, el eje de las Y negativo, por eso te queda el eje Z, ¿cierto?, negativo, por eso te queda el K metiéndose a la pizarra Tesla. La fuerza, ¿cierto?, es igual a la magnitud de la carga por la velocidad VI, y el campo magnético, ¿cierto?, es V en dirección menos K, y si tú haces I cruz menos K te queda menos J, es decir, la fuerza efectivamente apunta hacia abajo. Entonces en este caso la fuerza nos estaban pidiendo calcular la velocidad V con la que entró a partir de la segunda ley en cuestión, y la fuerza magnética, ¿cierto?, es del tipo la carga por la velocidad por el campo magnético, y eso es equivalente a la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. Se nos va, ¿no es cierto?, la velocidad en ambos costados, y te queda aquí la velocidad, nos queda una velocidad que es el producto de la carga por el campo magnético por el radio partido por su masa. Y si uno sustituye los valores, ¿cierto?, siendo la carga 1,6 por 10 elevado a la menos 19, el campo magnético 0,5, el radio de giro, ¿cierto?, es de 0,3 metros, dividiéndolo por su masa, eso te da un valor de 14,12 por 10 elevado a la menos 6 metros partido por segundo. Y el periodo es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa, que es el periodo, ¿cierto? Recuerda que esto que está aquí, el 2πr, ¿qué es lo que es? Es el perímetro, ¿cierto? El perímetro, 2pi por el radio, partido por su velocidad. Esos 2pi, 2 por 3,14, el radio vale 0,3 metros, y la velocidad con la cual entra, ¿cierto?, es de 14,12 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo, y eso te queda 1,34 por 10 elevado a la menos 7 segundos, es decir, en dar una vuelta completa, ¿cierto?, demora casi 1,34 por 10 elevado a la menos 7, o sea, una 10 millonésima parte de un segundo, porque 1.000.000 son 10 elevado a la 6, a la menos 6 es 1 partido por 1.000.000, y la 10 millonésima 10 elevado a la menos 7. Y la frecuencia es 2pi partido por el periodo, 2 por 3,14 por el periodo, que es el tiempo que demora en dar una vuelta completa, y eso te queda 4,69 por 10 elevado a 7 radianes partido por segundo. Y luego dice, ¿qué sucede si la velocidad de la partícula aumenta el doble con su radio y su periodo? Si se duplica la nueva velocidad B', ¿cierto?, 2 veces la anterior, entonces el radio de giro es m por B', partido por Q por B, que es la ecuación que me permite calcular el radio de giro, pero como ahora es un nuevo radio, R', porque su velocidad va a aumentar el doble, por eso aparece el 2B, entonces eso te queda 2 por m por B cruz B, es decir, el radio aumenta el doble, y el periodo es 2pi por el radio partido por su velocidad, eso te queda 2pi, el radio aumentó al doble y su velocidad aumenta al doble, se te va los dos y te queda 2πr, ¿cierto?, en cuestión partido por la velocidad, es decir, el periodo se mantiene, el nuevo periodo se mantiene constante respecto del primero. Aumenta su velocidad al doble, aumenta su radio al doble, y su periodo, que es el tiempo que demora en dar una vuelta completa, se mantiene constante. Y respecto a su, me preguntaban acá, respecto de su energía cinética, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, 1,69 por 10 elevado a la menos 13, a lo menos 13 joules. La energía cinética se mide en joules. Acá tenemos otro problema, dice un electrón es lanzado, carga negativa, dentro de un campo magnético dado por B es igual a 1,4I más 2,1J Tesla. Determine la expresión vectorial de la fuerza magnética sobre dicho electrón
si se mueve con una velocidad v igual a 3,7 por 10 elevado a 5 J metros partido por segundo. Entonces, si yo quiero determinar la fuerza magnética, tanto su velocidad como el campo magnético viene dado en forma de componentes vectoriales, eso es equivalente a encerrar, ¿o cierto? Tengo la carga, lo voy a dejar solito, pero el V cruz B yo lo puedo encerrar en un determinante 3×3. Coloco las primeras componentes IJK y las componentes del vector velocidad Bx, By, Bz y las componentes del segundo vector Bx, B sub I y B sub Z. Dejo IJK, la componente Bx, ¿cierto? Vale 0, el Bi vale 3,7 exponente 5, el B sub Z vale 0, el campo magnético tengo una componente IJ que vale 1,4 I, en la columna I, 2,1 J y 0K. Y eso se hace, ¿cierto? Reduciendo, coloco I, factor de eso, aquí está. Entonces, hacemos pasar una línea tanto vertical como horizontal por el I, te queda 3,7 exponente 5, 0, 2,10, menos J, haces pasar una línea virtual vertical horizontal, te queda 0, 1,400, y una componente vertical, ¿no es cierto? Y horizontal a través de K, y te queda 0, 1,4, 3,7 exponente 5 y 2,1. Entonces aquí lo que hacemos, redujimos una terminante 3×3 a una de 2×2. ¿Y cómo se trabaja eso? Coloco I y multiplico cruzado 3,7 exponente 5 por 0, menos 2,1 por 0, que te queda 0 por algo, te queda 0 componentes I. Después te queda el menos J, 0 por 0, 0, y 0 por 1,4 te queda 0, por lo tanto tengo también 0 componentes J. Y tengo el K, ¿cierto? 0 por 2,1 menos 1,4 por 3,7 exponente 5. Y eso que te acá, ¿cierto? Te queda menos 5,18 exponente 5 veces K. Por lo tanto, eso lo multiplico por la carga Q que quedó pendiente, menos 1,6 por 10 a la menos 19 por las componentes del V cruz B. Y si te queda menos 1,6 por 0, menos 1,6 por 0J, y te queda aquí menos por menos da más, 1,6 por 5,18 te queda 8,28, y te queda 10 elevado a la menos 19 por 10 elevado a 5, te queda 10 elevado a la menos 14 K Newton. Y esa sería entonces la fuerza lateral que lo desvía lateralmente en cuestión. ¿Preguntas, duda, consulta? ¿Aló? No, profe. Ya, Hay que entonces practicar vamos. esas matrices de 3×3. ¿Ah? ¿Se Que hay que repite? practicar esas matrices, pues no guardaba bien. Sí, pues, pero esto lo vimos cuando vimos Producto Cruz, ¿te acuerdas tú? Sí, 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 sí. Y yo les dije, esto lo voy a ver en forma adicional ahora, porque cuando llegue el momento de aplicarlo para el campo magnético, ya vamos a tener, ¿no es cierto?, esto ya predeterminado, listo y hecho, y eso lo hicimos para el producto cruz como la determinante 3×3. Bien, voy a llegar hoy día hasta acá, continuamos mañana las clases para esta situación y avanzar, ¿no es cierto?, para el campo magnético 2. ¿Ya? ¿Les parece? Vale, profe. Ya. Profe, Son nos las estaríamos viendo mañana. 16:07, recuerde que yo le quito ahí un poco de recreo, entonces para que vayan a descansar un poquito. Y así yo aprovecho de subir el video porque tengo clase a las 16:25. Los dejo, que estén bien. Chao, chao. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, Que profe. esté bien, profe. Chao, que estén bien, gracias. Chao, Chao, profe. chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, profesor. Chao, nos vemos.